y seguidores de TikTok y de Facebook. Estoy feliz de compartir con ustedes esta transmisión en vivo con mi querida amiga Ana Milena García. Ella es colombiana y rusa y además es una gran doctora en historia del arte y la he invitado para que compartamos este espacio con todos ustedes para que hablemos algunos aspectos de interés global con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania y otros y su incidencia también para nosotros en Latinoamérica y otros aspectos lógicamente de historia del arte. Ana Milena, muy buenas tardes y bienvenida. Hola a todos, ¿cómo van? Muchas gracias por recibirme. Pues vamos a hablar de lo que tú quieras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy especial para los seguidores que en este momento se empiezan a conectar y que están interesados en participar en estos diálogos que generalmente me gusta hacer con personas interesantes, con personas que tienen otras miradas y perspectivas sobre realidades de interés, como en este caso Ana Milena. Bueno, empecemos por lo más interesante de Ana Milena, una colombo-rusa, padre colombiano Sí. de Armenia y madre rusa. ¿De qué región de Rusia? No, mi mamá nació en Moscú, pero mi mamá también es como mezcla. Ella es parte ucraniana, parte rusa. Mi abuelo es ruso totalmente, él también nació en Moscú. Y mi abuela proviene de una parte que ahora está pasando por guerra, es en el oriente de Ucrania, en una ciudad chiquita nació ella, que se llama Kramatorsk, que ¿Es desafortunadamente... cerca de Crimea? No, Kramatorsk no es cerca en Crimea, queda en un departamento que se llama Donetsk, en donde ahora están batallando mucho. Y, por ejemplo, la ciudad de Kramatorsk fue bombardeada ya 10 veces, aunque yo he ido varias veces cuando era muy chiquita. Y es una ciudad súper pequeña, es que en la época soviética ahí hubo un aeropuerto militar. Y entonces como los rusos tienen los mapas soviéticos todavía, entonces esa ciudad se les fueron con todos, pobrecitos. Bien, empecemos a hablar sobre el conflicto. Eh, para nosotros en Latinoamérica a veces tenemos unas impresiones pues demasiado distantes de lo que puede estar ocurriendo realmente. Y adicionalmente nuestra impresión es la que nos transmiten los medios de comunicación, las cadenas internacionales y las cadenas pues más importantes de tendencia occidental, que pues para decirlo lo más explícitamente, son cadenas que tienen intereses y que muy posiblemente todo su capital de inversión es de Estados Unidos. Por lo tanto, es la versión de Estados Unidos y la versión de estas cadenas de información, tanto de televisión como de prensa y de contenidos, los que transmiten y los que nos traen esta información a nosotros, que puede ser sesgada, por decirlo menos. Pero tú, que vives en Moscú, que eres una persona trabajadora, que tiene una cotidianidad en su vida, en su rol como profesional y que está allá, tiene una visión distinta. Quiero que nos la compartas y que nos cuentes, por favor, en la forma más natural, más espontánea y más genuina posible, cuál es para ti el origen de este conflicto. Hoy no, me parece que el tema del origen del conflicto va mucho más allá de ser de este momento o de este día. En realidad, el presidente cuando anunció que iban a empezar, ni siquiera, en Rusia no se llama guerra, en Rusia se llama operación especial militar. Entonces, la posición de Rusia, que no es una guerra, que simplemente es una operación militar que están haciendo. Y él, cuando anunció esa operación, él habló mucho de la historia de Rusia, de la conexión con Ucrania, y él sí empezó a hablar mucho de, pues, de la OTAN, del peligro que OTAN presente a Rusia, pero también es una cosa que viene desde reciente, porque todos recuerdan que en el 2000 Putin hasta propuso a Estados Unidos para formar parte de la OTAN, pero ahí como que eso no se logró, pero también el tema de la OTAN es muy complicado. Si quieren saber más de eso, quizás podemos después hablar más del tema de Rusia y la OTAN. Pero con Ucrania es que muchas personas sienten que Ucrania originalmente siempre ha sido el territorio de influencia ruso. Y muchos sienten, especialmente muchos rusos regulares, gente normal,
sientan que de verdad lo que pasó es que Estados Unidos llegaron e invadieron ese espacio que siempre fue ocupado por Rusia. Es más o menos como pasó con Cuba en el conflicto del Caribe en los años 70 cuando la Unión Soviética puso sus bases militares en Cuba y Estados Unidos se sintieron como amenazados por los rusos, por los soviéticos. Y eso, en parte, eso es lo que el gobierno ruso está vendiendo mucho ahora, que los rusos somos amenazados por Estados Unidos, por la política que tiene Estados Unidos, por las reformas que están pasando en Ucrania, porque Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea. Y también, seamos honestos, eso era casi imposible antes de la guerra. Hoy en día quizás puede ser, pero tampoco es que para Unión Europea los ucranianos son divinos, lindos, todo, pero son 40 millones de personas que si Unión Europea, o sea, si ellos forman parte de Unión Europea, esos 40 millones van a salir de Ucrania y van a ir a Europa, van a ir a España, Italia, Francia, Alemania, a esos lugares donde la vida es mejor que en Ucrania. Entonces, para Unión Europea tampoco es que es una cosa así, ¿sabes? Como que súper, una idea que a ellos les parece divina. Entonces, Ucrania estaba en esa posición que sí quería independizarse más de Rusia, que a mí me parece personalmente que pues tenían derecho. En Unión Soviética, cuando se derrumbó la Unión Soviética, ellos hicieron la petición para salir de la Unión Soviética y la Unión Soviética los dejó salir. Entonces, si tú los dejaste salir, dejaste formar un país independiente, ya son independientes, tienen derecho de forjar su camino y hacer su vida. De su ejercer la independencia. Sí, o hacer lo que se les venga en gana. Si quieren formar parte de la Unión Europea, que formen parte de la Unión Europea. Ahora también algunos argumentan que no, que mira, especialmente en Rusia, que que tal si el OTAN pone, que los estadounidenses a través del OTAN van a poner sus bases militares en Ucrania y también van a traer armamento nuclear a Ucrania. Pues, antes de que todo eso empezó, Finlandia y Suecia no formaban parte del OTAN, ahora están formando parte del OTAN. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tener esas bases militares estadounidenses con armamento nuclear en Ucrania o en Finlandia? Yo no le veo la diferencia. Porque es que Finlandia son 200 kilómetros de San Petersburgo. 200. Ucrania está un poco, o sea, la frontera con Ucrania desde Moscú es más lejos, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y ahora me parece que esa situación ya les salió de las manos completamente. Esperaban otra cosa de esa guerra, por ejemplo, el gobierno ruso, seguramente. Y nadie esperó que los ucranianos iban a pelear tanto, ¿sabes? Que iban a ser unos guerreros tan fuertes, sí. Es la gran sorpresa, un espíritu combatiente, un espíritu de guerreros que no se han dejado llevar al sometimiento al que se esperaba inicialmente cuando empezaron las operaciones militares. El gobierno ruso pensaba que iba a ser más fácil doblegar y penetrar y dominar la región. Son dos cosas. Para el gobierno creo que sí, es que muchos no toman en cuenta, siempre piensan que los rusos y ucranianos son lo mismo. O sea, ¿sabes? Dicen que son unos países hermanos, que son eslavos, las dos culturas son tan afines. Y es verdad, son muy afines en cierto sentido. Pero también los ucranianos siempre han sido muchísimo más bravos, ¿me entiendes? Entonces, si tú llegas a la casa de ellos, si mira, tomamos un ejemplo de Colombia, si un país extranjero, Venezuela, Ecuador, lo que sea, llega a tu casa y empieza a matar a tus mujeres, atacar a tu pueblo, derrumbar tus casas, tú pues vas a pelear porque tú estás defendiendo lo tuyo. Mientras los rusos mandan a pelear unos jóvenes que tienen 18, 19, 20 años de unas regiones que son, en general, son de Yakutia. Yakutia ni siquiera son rusos, o sea, son otro etnos, tienen su propio lenguaje, tienen su propia religión, no tienen nada que ver y ellos no le pueden dar una buena razón, ¿me entiendes? ¿Por qué es que estamos peleando o matando a esa gente en Ucrania? Entonces, La motivación. Los soldados rusos no entienden completamente por qué están peleando, además de las razones históricas, obvio, que es que Ucrania, que Rusia empezó en Kiev en el siglo VIII. ¿Quién recuerda eso? Nadie. Y que desde ahí es donde sale Rusia y como Kiev ¿sabes? Es donde nació Rusia, entonces tiene que ser parte de Rusia. ¿Por qué? También una razón
algo que pasó 1000 siglos atrás, literal. O sea, no tiene mucho afecto al hoy, ¿no? Y entonces eso, explicarle a un chico que tiene muy poca educación, de 20 años, que tienes que pelear en Ucrania porque 1000 años atrás, ahí es donde nació la Rusia. Rusia, es como que pues difícil, pero para un ucraniano a explicarle por qué él está peleando es fácil, porque mira, ahí están los aviones, ahí te están atacando, mira, acá se derrumbó tu casa, mira acá, o sea, atacaron y destruyeron ciudades completas, totalmente. Y ahora, claro que sale mucho a relucir que también esas ciudades que se han visto destruidas por las acciones de los rusos también en gran parte, hoy en día ahora están construyendo los constructores rusos. Tú te imaginas cuánto dinero eso cuesta. Pero explicar a un chico de Yakutia o del oriente ruso que es para que los señores de las constructoras puedan ganar más billete, pues tampoco no le puedes decir eso, ¿cierto? No, no podemos decirles que es para darles a los amigos a ganar dinero, no. Por eso estamos hablando de esas ideas elevadas de 1000 años, de que es nuestro territorio, que siempre ha sido parte de Rusia, que Ucrania de independencia tiene 30 años, que por cierto es verdad, pero es irrelevante cuánto tiene de independencia, ¿sabes? Básicamente que esta conversación estamos develando los pretextos de las operaciones militares cuando está generando pues un grave conflicto y una invasión a otro territorio y pues la destrucción de muchas ciudades y de muchos asentamientos de población en Ucrania. Sí, más o menos, resulta así. Yo no sé, ¿qué más te digo? ¿Qué más te cuento? No sé. Bien, hablemos un poco, como tú tienes esta doble condición de ser rusa y colombiana, ya nos has explicado en buena medida lo que significa este conflicto en esta región del mundo, pero ahora desde tu otra mitad genética, la colombiana, la incidencia que tiene el conflicto entre Rusia y Ucrania para Latinoamérica y específicamente también para Colombia. Hoy casualmente, voy a comentarte, por ejemplo, el precio de un pan en Colombia, en Bogotá. El precio de un pan está costando 600 pesos. El mismo pan que hace un año costaba 200 pesos. Entonces, ¿tú crees que tiene un impacto, una incidencia en este incremento de algunos productos y de tanto los insumos como de los alimentos? ¿O se ve o es independiente y solamente es por el efecto de la inflación de nuestro país? Oh, no, yo creo que sí, eso hay un impacto, de verdad. Eso lo que también yo creo que ya lo hablaron mucho los políticos, que desafortunadamente los países que van a sufrir más de ese conflicto, si dejamos aparte Rusia y Ucrania, son países de África, de Asia, de Latinoamérica, porque ellos dependían mucho de verdad de, digamos, pan y ese tipo de productos, porque esos, Ucrania y Rusia son los exportadores más grandes ¿De trigo? de trigo, sí, de trigo y de pan. Entonces, si, por ejemplo, en Ucrania, no, este verano no podía, y este otoño no pudieron hacer cosechas, entonces ya el próximo año eso va a ser peor. Pero también tenemos que hablar de las cosas buenas. Por ejemplo, Rusia ha sido siempre el exportador de carbón para Polonia más grande. O sea, todo el carbón que tuvo Polonia llegaba de Rusia. Ahora, por cuestiones económicas, por las sanciones económicas, Polonia ya no compra más carbón a Rusia, pero sí les está comprando a los colombianos. Entonces, Colombia entró y llenó ese mercado. Y claro que eso va, yo creo que la guerra con Ucrania va a afectar el colombiano, unas personas simples y humildes, porque el pan es algo que necesitamos todos. Pero a nivel económico también yo creo que países latinoamericanos, países asiáticos y africanos tienen ahora la posibilidad de entrar a unos mercados que antes eran ocupados por Rusia. Porque Europa está, o sea, las sanciones económicas de Europa son fuertes y no van a dejar de pasar más y más sanciones. Y hasta si la guerra termine mañana, las sanciones económicas no van a terminar mañana. Por eso me parece eso también una parte buena para Colombia, digamos.
para incursionar en nuevos mercados Sí, que estaban antes pues monopolizados por Rusia. sí. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. Y esto tiene que ver, ¿cómo es el día a día, la cotidianidad en una ciudad como Moscú? Tú vives en Moscú, trabajas en Moscú, te alimentas, sales a las calles. ¿Cómo se siente ese ambiente de guerra, de hostilidad, en este momento en el que pues dos naciones se están enfrentando tan grandemente en materia bélica y de armamento? ¿Cómo se percibe esa situación en la ciudad, por ejemplo, en Moscú? Yo creo que, bueno, históricamente Moscú siempre ha sido una ciudad que fue muy protegida en todos aspectos. Por eso los moscovitas, nosotros no sentimos tanto el efecto de la guerra. Claro, obvio que hay, por ejemplo, Coca-Cola. Tú ya casi no puedes encontrar una Coca-Cola en Moscú porque Coca-Cola salió del mercado ruso. Si tú vas a un centro comercial en Moscú, hay casi todos almacenes de cadena como Zara, H&M, todo está cerrado, entonces tampoco pues puedes encontrar. Entonces esos centros comerciales se ven como vacíos. Pero la vida sigue igual, la inflación existe, pero no es enorme. Sí se siente que no hay algunos productos que la gente está acostumbrada. En general son productos europeos y productos americanos. No hay ahora. Pero a nivel como del sentimiento, que si la gente se siente como amenazada o si se sienten mal, no creo. Es muy, o sea, Moscú está muy dividido. Muchas personas apoyan a Putin, muchas personas no. Y hay que también reconocer que especialmente al principio hubo muchas protestas en Moscú y duras y a la gente las meten en la cárcel. Yo tuve varios amigos que pasaron 10 noches en la cárcel. Por protestar y sí, pues en ese aspecto sí se siente. Hay muchísimo más policía ahora en las calles, entonces uno no puede reunirse en unos grupos grandes en el centro de la ciudad porque la gente, pues los policías piensan que van a protestar y eso están tratando de como que... Ana Milena, las personas que apoyan a Vladimir Putin lo apoyan por ser él un gran líder, por su energía, por su gobernabilidad, o lo apoyan porque también apoyan la idea de las operaciones militares en Ucrania. Es también una pregunta como bastante complicada, porque yo personalmente tengo amigas que pues te van a decir que no, que apoyan a Putin, que claro que es una tragedia lo que está pasando en Ucrania, pero como él tomó esa decisión, seguramente él sabe algo que nosotros no sabemos, que pues por ahí como que él tuvo sus razones por hacer lo que hace, y como ella lo apoya. Lo apoyan por ser él. Por ser él, sí, que él sabe mejor. Muchos siempre dicen que mira, es mejor Putin que regresar a los años 90. Es que los años 90 en Rusia era una época de muchas pandillas, de mucho crimen, o sea, es una época así de mucha corrupción. Es que hay mucha corrupción ahora, pero no se nota tanto. Sí, entonces mientras lo pueden tapar están bien. Y todos dicen que mira, ahora estamos en una época muy estable y irrelevantemente que tú no tienes Coca-Cola en tu almacén. ¿Qué importa la Coca-Cola? ¿Qué importa McDonald's? ¿Qué importa IKEA? Que salieron del mercado. Pero también otros te van a decir que no es la Coca-Cola en sí, no es el McDonald's en sí. Primero, McDonald's generaba mucho empleo. Mucho empleo. IKEA lo mismo. Además, McDonald's es uno de esos restaurantes de cadena que te pone un precio máximo. Por ejemplo, si tú sacas hamburguesas así de calle, no vas a poner el precio más de McDonald's porque nadie va a comprarte a ti, todos van a comprar a McDonald's. Y eso siempre, y esas compañías grandes son los que regulan el mercado de cierta manera. Si ellos salen, ahora yo por mi hamburguesa puedo poner lo que sea, lo que se me venga en gana. Y la gente, como no tiene otras opciones, le va a tocar pagar y comprar lo que yo le estoy vendiendo. Y ese es un problema. Otro problema también es que esas compañías grandes hacían mucha inversión al país. Ellos compran comerciales, propaganda, dan empleo, además contratan, ¿sabes? Gracias a ellos se crea más empleo alrededor de esas compañías. Entonces, ese es un problema que la gente en Moscú no lo ve y no lo siente, pero existe a nivel de Rusia en general, ¿me entiendes? Que en Rusia, además,
hay muy poco trabajo. Si estamos hablando fuera de Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo, la gente vive pues más o menos, no viven súper bien y no están muy bien parados. Y mucha gente vive con menos de $100 al mes fuera de Moscú. Y entonces para alguien en medio de la nada trabajar en un McDonald's era un trabajo súper bueno. Y ahora eso no existe. Pero claro que el gobierno ruso está tratando de poner ciertas medidas para como que controlarlo y lo están haciendo bastante bien gracias a la directora del Banco Central, que pobrecita la mujer quiso renunciar ya 3 veces, no la dejan renunciar. Es siempre, antes de la guerra era una mujer alegre, ahora siempre va vestida de negro, siempre, pobrecita. Pero ella sí es una economista muy poderosa que obvio que logró, primero logró mantener el rublo no cayó mucho, solo subió 2 rublos, pero es nada. Entonces... Bueno, ahora que tú hablas de economía, viene como anillo al dedo preguntar lo siguiente. Vladimir Putin tiene una tendencia de izquierda, de derecha o con tendencia comunista, porque cómo se explica la orientación para enmarcar las políticas económicas de Rusia dentro de un contexto en el que Latinoamérica está viviendo una gran incursión de lo que llaman el populismo de izquierda que está afectando toda nuestra región? Es difícil. Es que yo no creo que es ni de la izquierda ni de la derecha. Al principio, en el 2000, cuando él llegó a la presidencia, él era muy liberal. Como ya te comenté, quiso formar parte de la OTAN, o sea, se veía mucho con los presidentes americanos, quería cambiar todo ese diálogo con Europa, quiso ser más integrado a Europa, pero también hay que reconocer que él en su juventud trabajó en la embajada de la Unión Soviética en Alemania, entonces él también, sabes, conocía esa parte del mundo desde la época soviética, pero ahora con la edad me parece que él como que está pensando en esa época de la Unión Soviética como del periodo de más prosperidad, del periodo donde con Rusia todos tenían que tomar en cuenta la opinión de los rusos. Él piensa que la época de la Unión Soviética era la época cuando sí se sentía el poder ruso. Y ahora como que él siente que Estados Unidos y China, quizás también, pero como que China, que nadie quiere meterse con China, pero Estados Unidos como que están reemplazando Rusia en esos diálogos, en tomarles en cuenta y ya están viendo más hacia China. Entonces me parece que él sí se siente que como que Rusia está perdiendo poder y en parte quizás por eso es lo que está haciendo, por eso, porque él sí tiene unas políticas muy protectoras hacia países que se supone que son independientes, como Armenia, que tuvo un conflicto con Azerbaiyán, quizás tú sabes. Pero claro que Putin personalmente no se quiere meter mucho con Azerbaiyán porque Azerbaiyán tiene el apoyo de Turquía, que es un país también bastante fuerte, y Putin necesita mucho a Turquía, porque sin Turquía pues ni siquiera van a poder salir del país. Entonces, pero con sus políticas respecto de Armenia, de Georgia, de Ucrania, uno ve que en realidad él quiere restablecer Unión Soviética, pero la cosa es que el hecho que él quiera como que llegar a ese punto de ser Unión Soviética, sí eso significa que él quiere el comunismo, pero la cosa es que Unión Soviética no era comunista, porque comunismo es una idea socioeconómica muy idealista que pues por ahora nadie lo logró, ni en China, ni en Unión Soviética, en ninguna parte del mundo. De eso que de cada uno lo que uno puede y a cada uno lo que él necesita, pues yo no lo he visto. ¿Tú lo has visto? No, y en Latinoamérica pues ha sido grandes intentos o incursiones, pero que antes desencadenado grandes desastres para la economía, para el empleo, tampoco, para el crecimiento económico, la migración de empresas, la migración de industriales, de la inversión extranjera, pues en su mínima expresión, lo que lleva definitivamente a lo que estamos viviendo también en Colombia. Inflación, desempleo y falta de inversión. Sí, porque es que a mí me parece que el comunismo es un sueño muy lindo, pero al final y al cabo no toma en cuenta es la condición humana, que no todos van a dar el 100% para que alguien más lo tenga, ¿me entiendes? Porque alguien más lo necesita. Por eso,
Y es que no estoy abogando por capitalismo tampoco, pero yo digo que en Unión Soviética no existió comunismo. Es que todos dicen, es un país comunista. Ni siquiera China es un país comunista al pie de la letra, ¿cierto? Pero Unión Soviética mantuvo su estilo de vida con armamentos, con el ejército, con todo ese poder que tuvo Unión Soviética, vendiendo gas y petróleo a Europa. Desde que ellos encontraron petróleo, eso fue bajo Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a vender eso y vendían hasta que no pudieron más. Y lo que pasó, ¿por qué se derrumbó Unión Soviética? Era porque Estados Unidos con países europeos bajaron el precio del petróleo. Y entonces Unión Soviética no pudo responder, no tenían dinero con que responder por las deudas que tenían, por pagarle a las personas, y eso llevó a que la Unión Soviética se derrumbe. Entonces, Putin, en sus 24 años, yo creo que está en el poder. Llegó en el 2000, pero tuvo ahí como 4 años cuando estaba Medvedev, pero en realidad Putin ni siquiera se fue de la casa presidencial, seguía viviendo allá. Entonces, por todos esos años que Putin está en poder, él no logró desarrollar la economía de Rusia que no sea tan dependiente del petróleo y del gas. Siguen dependiendo de eso para gran parte de sus ganancias. Claro que obvio que Rusia produce carbón, Rusia produce metal, Rusia produce madera, pero así, la mandan a China y en China es donde la procesan. Uno puede preguntar por qué no hacen unas fábricas y no lo procesan en Rusia, porque tú por la madera procesada puedes ganar más valor dinero. agregado. Sí, pero no quieren invertir en el país, ¿me entiendes? Además, una fábrica pues te genera empleo, pues eso se llama desarrollar la economía. Para ellos es más fácil cortar la madera y mandarla a China, que en China lo hacen. Pero por eso China está mejor económicamente que, digamos, Rusia. Bien, ahora que hablas tanto de China y de estos países que hacen parte de ese canal que se instauró con el grupo Shanghái 5, que tiene como propósitos defender no solamente pues, temas de corrupción, de lavado de activos, de terrorismo, sino también de propender por unos oleoductos, viaductos, gasoductos y por una forma de transportar de manera segura desde Rusia hasta China, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán. Este grupo Shanghái 5, mucha gente de Latinoamérica no lo conoce y ni siquiera entiende la dimensión de su impacto político y económico para la región, que tiene todo que ver con este momento actual que atraviesa tu país. No, pero tampoco yo creo es que eso lo están vendiendo ahora muchísimo, que no importa que Europa ya no va a comprar el gas, que no importa que no van a comprar petróleo, porque China, los chinos han dicho que iban a comprar petróleo y gas de los rusos, pero la cosa es que los chinos no necesitan tanto petróleo y tanto gas cuanto compraba Ucrania y Europa, porque Ucrania también ha comprado mucho petróleo. Alemania compra mucho, o sea, casi toda Europa compraba mucho gas ruso, más hasta que el petróleo, pero el gas sí era muy importante para los europeos. Primero, los chinos sí compraban gas también, pero ahora van a incrementar, listo, van a comprar más, pero no van a comprar al mismo nivel que Europa, es imposible. Hasta Estados Unidos, 5% del gas y petróleo que llegaba a Estados Unidos era de Rusia. Claro que es más difícil la logística para Estados Unidos, pero de todas maneras, Estados Unidos es un país que produce su propio gas y su propio petróleo y les compraba a los rusos. China no puede cubrir eso. ¿Para qué los chinos van a cubrir? ¿Dónde van a guardar todo ese gas y todo ese petróleo? No necesitan tanto. Bueno, India también va a comprar más. Pero tampoco es que gran parte del pueblo de India vive en unas cajas, perdón, pero es así. Ellos no usan gas y petróleo. Entonces, sí, son más de billón de personas, de habitantes en India, pero de todos esos billón de habitantes, ¿cuántos en realidad tienen carro? Que usan tanto petróleo. ¿Cuánto de verdad necesitan tanto gas? Entonces, sí, quizás esos países van a incrementar sus compras de gas y petróleo, pero no van a tapar todo eso. Además, la inversión que hizo Rusia en construir un nuevo gasoducto a Alemania, que lo derrumbaron ahora, le pusieron un explosivo y entonces eso también está como que no creo que eso va a resultar en lo que ellos piensan, pero sí para cuestiones de propaganda eso sí suena muy bonito, ¿cierto? Que mira, que no importa que los europeos ya no nos van a comprar más gas porque es que los chinos lo van a hacer.
Bueno, en este punto vamos a hacer un pequeño receso para saludar a los seguidores que están conectados en este momento, a Daniel Martínez, a Antonio, a Dayana, a Andrés Bayona, a Consuelo, a Luz Mary Cárdenas, a Julio César, a Marta Mejía, a Juan Manuel Vallejo, a Gladys Medina, a Guillermo, Luz Dari. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias por estar conectados en esta transmisión en vivo. Gracias por tener interés en descubrir nuevas visiones sobre la realidad del mundo y cómo impacta también en nosotros. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión. Continuamos con Ana Milena. Bueno, este punto vamos a hacer también un cambio de tercio en el contenido de nuestra conversación. Hablemos de ti, de tus condiciones personales y profesionales. Una joven colombo-rusa que se educó profesionalmente en historia del arte. Pero adicionalmente, cuando dije que es una gran doctora es porque tiene doctorado en historia del arte. Y su investigación y su estudio se profundizó en algo muy particular que me ha llamado profundamente la atención. Y es la arquitectura jesuita en Latinoamérica. Yo quiero que empecemos por el origen de tu formación y tu pasión por la historia del arte y más adelante nos cuentes cómo una persona que se forma en la universidad más importante de Rusia sobre la historia del arte decide explorar esta arquitectura en Latinoamérica. Sí, bueno, en realidad para cuando estaba pensando que es que voy a estudiar en la universidad, también hay que admitir que en Rusia es una de esas cosas que son casi obligatorias, tener un título universitario. Sí, es verdad que en Rusia es gratuita la educación, pero es bastante competitivo, pero si si entras a la universidad no tienes que pagar por tu carrera, que pues me parece pues fue una gran oportunidad, muchas gracias. Pero cuando estaba pensando en qué iba a estudiar, lo que me inspiró fue mi profesora de colegio, porque yo en mi colegio tuve una clase de arte general. Y entonces yo siempre sentí una pasión enorme por historia y yo decidí especializarme en historia de arte. Y entré a la universidad, sí, terminé mi carrera, después hice un posgrado. Cuéntanos cuál es la universidad. A la Lomonosov, que es la Universidad Estatal de Moscú. Y es, como dijo Alita, es la universidad más importante de Rusia. Y siempre ha sido bastante importante a nivel mundial porque tenemos varios recipientes del premio Nobel, en general en física. Pero sí, es una universidad muy fuerte en Rusia, o sea, muy buena. Y sí, pasé casi 10 años de mi vida estudiando, sí, historia de arte. ¿Y por qué escogí ese tema? Pero cuéntanos todo, como la parte de pregrado, posgrado y hasta que llegas al doctorado. Ajá, bueno, mira, es que en Rusia, cuando yo por lo menos estudié, ellos usaban otro sistema. No era el sistema de bacalao, ¿cómo es? ¿Bacalao? ¿Cómo es? No sé, en Colombia tampoco es así. No, yo estudié 5 años el pregrado de la especialidad. Después lo terminé y la tesis de mi pregrado era en la arquitectura religiosa de Latinoamérica. Y después, ya cuando entré al posgrado, yo pues lo hablé con mi asesor de tesis y él me aconsejó y pensábamos que hay que enfocar mi estudio en algo más particular, que no sea tan amplio, porque es que la arquitectura religiosa en Latinoamérica es un tema muy grande. Y yo escogí la arquitectura de los jesuitas en Latinoamérica, ni siquiera es así. Es más arquitectura jesuita en las colonias españolas, en América. Porque es que ellos, los españoles, tuvieron colonias en Filipinas, en otras partes, y yo pensando, no, es que es mucho territorio. Una cosa es a las Américas, otra cosa es Filipinas y por ahí en el oriente, yo pensé que no alcanzo, ¿sabes? Pues son mucho. Y entonces yo me enfoqué en las colonias españolas en Latinoamérica, en parte porque yo cuando estaba terminando mi pregrado fui a visitar a una tía en Ecuador, en Quito, y ahí es donde conocí, seguramente la gente que fue a Quito conoce a la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito. Y es una iglesia espectacular, divina, y eso me pareció muy impresionante porque si tú vas a cualquier ciudad antigua, colonial en Latinoamérica, Popayán, Candelaria acá en Bogotá, hasta en Cartagena quizás tiene más color, pero son unas ciudades blancas. Quito también es una ciudad blanca en la parte histórica. Y las iglesias pues tienen retablos, algunas iglesias tienen muy bonitos retablos, pero son muy, digamos, humildes.
Pero la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito destaca porque es muy adornada, es muy linda, muy bonita. Entonces a mí como que me surgió ese interés de por qué era tan así, porque todas las iglesias, no importa si es la catedral o si es la iglesia de los dominicanos, de los agustinos, eso no importaba, todos eran más o menos lo mismo. Si no tomamos en cuenta como Cusco o Lima, porque la arquitectura de Perú es un poco distinta. Pero de todas maneras, hasta si pensamos en Cusco, la catedral y la iglesia de la Compañía de Jesús están en la misma plaza y son iguales, o sea, son igual de bellas las dos, ¿me entiendes? Entonces a mí me dio ese interés, me nació ese interés de por qué era tan así. ¿Y por qué es tan así? Bueno, mi ¿Por qué, conclusión... por qué es tan ostentoso? ¿Por qué es tan bonito? ¿Por qué marca la diferencia? Marca la diferencia, a mí me parece que es la diferencia es en la filosofía. Es que la filosofía de los agustines, de los dominicanos, de las órdenes católicas que llegaron a las Américas, era más como que primero, si estamos hablando por ahí del siglo XVI, la idea era convertir a todos los que todavía no eran católicos al catolicismo. Entonces, cuando los estamos convirtiendo, la segunda idea era que la idea es que la vida es muy difícil y que tenemos que trabajar mucho para el reino español. Obvio, para hacer algo para el reino español. Y por eso es que las iglesias son tan austeras. Mientras los jesuitas tenían totalmente otra visión. Primero, ellos no destruían las culturas, ¿sabes? Por ejemplo, en Bolivia, en las traducciones en Bolivia que hicieron, las traducciones que tenían los agustinos, ellos les obligaban a los indígenas de vestirse en la ropa europea, de hablar español. Jesuitas no, tú podías andar en tu ropa en el de tu tribu. Ellos ellos enseñaban español, pero no prohibían usar el uso de las lenguas nativas. Entonces, y ellos hicieron mucho para guardar las lenguas de los indígenas. Hicieron mucho para estudiar la música, la cultura de los indígenas. Para ellos eso fue muy interesante para los jesuitas. Ellos, o sea, ellos no tenían, ¿sabes? Esa necesidad de convertir a los indígenas en unos españoles chiquitos. Había respeto Sí, por la otra cultura. Yo no, mira, es que yo no iría tan lejos para decir que había respeto, porque yo de todas maneras tú sientes con las cartas que yo leía, algunas cartas de los jesuitas, de todas maneras existía ese sentimiento del hermano mayor. Por eso el que tiene esa posición desde un poco desde más arriba, que haya mucho de respeto, no sé. Pero sí existía por lo menos interés para preservar. ¿Sabes? No era como que lo vamos a destruir porque no tiene valor. Ellos, los jesuitas, sí sentían que existía valor en eso. Y eso me pareció súper interesante, y yo creo que por eso las iglesias en las ciudades son tan adornadas, porque es que ellos no tenían ese sentimiento que tú eres muchísimo menos, o que tú no mereces, o que tú no, o sea, o que tú no puedes apreciar lo bonito por ser americano, o por ser indígena, o por ser... Entonces ellos creaban en lo que podían. Claro que si uno compare la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito con la iglesia de la Compañía de Jesús en Roma, pues obvio que la de Roma pues te va a ganar. Pero es que son muy diferentes, no se puede hacer la comparación, porque el material, la región, los terremotos que pasan por esas, pues la distancia, eso son cosas que afectan la arquitectura. Pero el hecho que ellos de todas maneras querían introducir algo bonito, algo que por lo menos para ellos parecía bonito, es muy interesante para mí. Y por eso yo como que empecé a hacer ese estudio en ese tema. Bueno, es inspirar, Sí. porque cuando hablamos de cosas así hermosas, y para la fe y para la religión, pues lo más hermoso, lo que atrae más es la inspiración del espíritu, no tanto pues esa doblegación, como tú lo mencionabas muy, muy válidamente. Bueno, voy a hacerte una pregunta que seguramente también muchos de los seguidores están haciendo en este momento. Estudiar historia del arte, de la arquitectura jesuita en Latinoamérica, en colonias latinoamericanas, en la práctica, ¿sirve para algo? Bueno, yo les voy a ser honesta. Si tienen unos niños chiquitos o grandes que están apenas pensando qué estudiar, no vale la pena estudiar historia del arte.
no es una cosa que te va a traer mucho dinero así porque sí. A mí me va muy bien con lo que estoy haciendo, pero yo también sé que para muchos lo que yo tengo se llama educación clásica. O sea, yo tengo de qué conversar cuando estoy en unas cenas, sé mucho de arte, cuando voy y viajo por el mundo, pues tengo ese conocimiento de historia, de arte, pero que digamos que haya alguna cosa así como muy práctica, no, no existe. Al menos tú haces lo que yo hago y yo enseño historia de arte, entonces para mí sí es muy práctico, ¿sabes? Pero para la gente, si tú no estás seguro que esa es tu pasión, porque eso es una cosa de pasión, si te gusta y te interesa, dale, hazlo, aprende, pero yo no sé si vale la pena pagar esa carrera. Ana Milena, se te ve, se te siente esa pasión por la cultura, por la historia, por el arte, y lógicamente la transmites de una forma tan natural, tan calurosa, que cualquiera quisiera tener la oportunidad de profundizar en una conversación contigo. Hablas de dinero. Bueno, ¿tú cómo vives? ¿De qué vives? ¿Y cuál es la forma en la que tú puedes compartir este conocimiento? ¿Y cómo lo estás haciendo? O sea, eres profesora en una universidad para unos estudiantes que tienen que pagar una matrícula muy elevada, o una universidad pública que, aunque no tengan que pagar, tienen que sacar unas calificaciones muy altas para estar en la universidad. ¿O cómo es la forma en la que tú te dimensionas profesionalmente? Bueno, te voy a contar un poco más allá. Yo empecé enseñando en la Universidad Estatal de Moscú. Trabajé 4 años enseñando a los jóvenes y me encantaba. Después, por 3 años, trabajé en una de las galerías, los museos más importantes de Rusia, de coordinadora de exhibiciones. Se llama Galería Trichikov. Y ahora lo que estoy haciendo, yo doy clases privadas por Zoom, súper cómodo para todos. Los que están en ese proceso. Entonces doy clases privadas por Zoom, como tengo tanta experiencia y además, sabes, la experiencia que obtuve en la galería también me sirve muchísimo porque yo también sé mucho cómo funciona un museo. Y eso es también bastante interesante porque ahora como que modifico mis clases para también tener eso en cuenta. Y sí, trabajo de eso y gano de eso y pues a mí me va bien. Pero por eso yo digo, si a ti te gusta enseñar, eso quizás es una opción. Es la pasión. Sí. Bien, Ana Milena, ¿cuál es tu población objetivo para tener estas clases privadas? Me refiero hombres, mujeres, en qué rango de edad, ¿cuál es la gente a la que más les llama la atención tener una clase privada para aprender sobre historia del arte? Bueno, gran parte de mis estudiantes son mujeres, claro. Sí tengo un hombre, pero él es diseñador. Entonces, como él es diseñador, quiere conocer más de las culturas, de las épocas, del arte. Entonces, por eso estamos también trabajando con él. Pero en general son mujeres yo diría, de 20 hasta 40 años. Y lo que yo noto es porque cuando eran chiquitas y fueron al colegio, sí, todos tuvieron clases de historia, pero todos sufrían en las clases de historia. Y ahora que ya tienen 20, 25, 30, 40 años, van a los museos, viajan por el mundo y sienten que como que les falta esa parte de educación que por diferentes razones pues no obtuvieron en su niñez, y entonces me contratan para que yo les ayude a orientarse, para que ellas puedan entender mejor, para que ellas puedan apreciar el arte y para que ellos puedan ir a los museos, ese tipo de cosas. Bueno, vísperas de un viaje, la gente se prepara para el viaje, sabe que va a conocer, por ejemplo, Europa o el Asia, y entonces quiere, así como se prepara para saber, bueno, cuáles son los platos típicos de la región, cuál es el clima, qué ropa llevar, cómo tener un atuendo apropiado para cada ocasión según la cultura y según el clima del destino de ese viaje. Yo pienso que sería súper atractivo que, y no sé si lo estés haciendo, que previo a un viaje las personas puedan tener también una capacitación, una profundización, un coach contigo sobre la historia del arte a la región donde van a ir, también para prepararse a recibir con más agrado y con mayor estímulo y conocimiento ese contacto con las diferentes expresiones artísticas de la región a la que van a visitar. Sí, claro, también lo hago porque yo también tengo, como tengo cursos grandes, generales, también tengo cursos chiquitos que como son clases individuales,
Yo siempre hablo primero con el cliente que quiere y podemos, y yo también doy clases así como una o dos clases para preparar, para, sabes, como que, por ejemplo, para un viaje o si tienen alguna incertidumbre sobre algún tema en especial y quieren conocer más, también eso hago porque además, como ya te dije, como es individual, siempre estoy abierta a lo que pues la persona necesite. Si necesita más historia o más arte, si es para un viaje, si es para conocer más de Italia y qué ir, y qué conocer, cómo verlo, qué ver, si vale la pena ir al Forum Romanum o no y pagar esos 15 euros. Se puede ver de ahí, desde, desde la parte gratis. Entonces, pero hay otras partes que sí, pues uno debería de ir, que no son tan frecuentadas por los turistas y son más interesantes, como Villa Farnesina, que tiene Rafael original. Y entonces sí, claro, también lo hago. Bueno, qué maravilla. Entonces aquí estamos ya promoviendo también un curso, un super coach rápido para prepararnos para diferentes encuentros o viajes que sean de gran interés. Bueno, tenemos que saludar también a las personas que están en este momento conectados a través de TikTok. Un saludo muy especial a los seguidores que se conectaron nuevamente. Gracias por acompañarnos y por aprender más cosas sobre no solamente los conflictos, sino también las oportunidades de vivir experiencias al máximo con la cultura y con la historia del arte. Ana Milena, otra pregunta. Para ti, ¿qué significa, digamos, tu genética, mitad colombiana, mitad rusa? ¿Y cuántos idiomas hablas? ¿Y a cuál población tú puedes darle clases a través de las plataformas virtuales? O no, yo hablo solo 5 idiomas por ahora, pero como cualquier europeo, nosotros hablamos muchos idiomas en general. Sí, bueno, es dirigida a todo el que quiere conocer más. Como yo hablo inglés, español, ruso, también italiano, estoy ahora terminando de aprender turco, entonces, pues, entonces como que, pues es una pasión mía estudiar idiomas así. ¿Y qué más? ¿Y Pues, tu integración colombo-rusa? sí, integración colombo-rusa es una cosa, es una pregunta súper complicada, porque cuando estoy en Rusia me siento muy colombiana, cuando estoy en Colombia me siento muy rusa, y eso yo creo que sufren todos los niños que son así mixtos, de las culturas diferentes, y además la cultura rusa es muy diferente a la cultura colombiana. Si me preguntan cuáles son las diferencias, son muchas. Si me preguntan qué es mejor Rusia o Colombia, son tan diferentes que es difícil de comparar. Digamos, comida, yo diría colombiana es mejor que la rusa, simplemente porque Rusia es un país nórdico y por muchos siglos no hubo comida, entonces, ¿sabes? Entonces la comida no desarrolló, la cocina alta no existe en Rusia. Pues no sé si existe en Colombia la cocina alta, pero la cocina así como ajiaco, ese tipo de cocina es muy buena en Colombia. Pero culturalmente, claro que yo creo que Rusia tiene una cultura muy famosa, ¿cierto? La música clásica, el ballet, algunos pintores como Kandinsky, Malevich son famosos a nivel mundial y hay que reconocer también ese mérito. Y yo creo que como yo crecí en Moscú, también me influenció mucho por esa pasión hacia el arte, porque Moscú, todo ha sido a Moscú, sí. Es divino, es bonito, a pesar de pues todo lo que está pasando, es bello. Mira, me impresionó tanto el metro de Moscú. Sí. Conocer ese metro es algo que uno dice, uno queda realmente eclipsado, porque tiene una belleza, porque es adornado, porque es maravilloso, y la verdad, pues tu país y Moscú es una ciudad realmente extraordinaria, es excepcional. ¿Cómo no voy a mencionar, y necesito acá también tu conocimiento, cómo no voy a mencionar ese monumento de Pedro el Grande sobre el río? Me parece absolutamente hermoso. Horrible. Eso es lo que pasa a la gente, ¿sabes? Uno cuando viene a París y dice, ¡ah, la Torre Eiffel! Y todos los franceses dicen, horrible. Lo mismo pasa con el monumento al Pedro. Primero, eso fue un regalo para estadounidenses. Se suponía que era Colón. Sí, por eso tantos barcos y está vestido así como en una vestimenta del siglo XVI. Es porque era Colón. Era Colón. ¿Y cómo lo era regalo para no, es que era regalo para Estados Unidos. Y cuando a los estadounidenses les informaron que Tsereteli, que es el escultor, que iba a preparar una cosa y les mostraron los dibujos de la vaina.
Entonces los estadounidenses dijeron que hay muy bonito, pero no tenemos espacio en donde ponerlo. Entonces dijeron que muchas gracias, pero no. Y entonces, como tenían esa cosa ya hecha, a dónde meterla? Entonces le cambiaron la cabeza de Colón por Pedro el Grande y la pusieron en la mitad del centro de Moscú, en un río, porque ahí hay un montón de barcos, entonces hay que ponerlo sobre algo de agua. Además que Pedro el Grande odiaba a Moscú con todas sus fuerzas y apenas pudo salió de allá y fundó San Petersburgo. Nunca hubo una flote marítima en Moscú porque es que no hay mar, hay ríos, pero o sea, esos barcos se ven raros en el centro de Moscú, pero uno se acostumbra, como los franceses se acostumbraron a la Torre Eiffel, los rusos se acostumbraron al Pedro el Grande. Pero sí es un monumento impresionante, y tiene fuentes y todo, o sea, sí, grande, grande. Bueno, pero hablando de grande, grande, hay uno más grande que es la estatua, que es la estatua de la Madre Patria, es un monumento de la Victoria, lo más grande y monumental que existe. Háganos un poco de esa. Pues no, es una de esas culturas soviéticas con ese mensaje soviético, como ves es muy griega también en su apariencia, entonces es como que un poco griega, un poco francesa del siglo XVIII, ¿sabes? Como si tú piensas en un cuadro de Lacroix, es muy parecido. Se llama La Revolución o algo así. Entonces pues está involucrado, sí, yo creo que sí. Pero es que ese tipo de monumentos en la época soviética hubo una pasión por hacer esos monumentos. Yo creo que en parte porque es que a Stalin le encantaban grandes tamaños. Eso es claro. Esta mide 85 metros de altura. Sí, pero si tú te pones a ver cuánto mide en altura el monumento de Рабочий колхозница, del trabajador y la campesina, también es enorme, un monumento enorme, y son los dos ahí, el símbolo del cine ruso. Es otro monumento también enorme. Y si tú vas, y el monumento de Gagarin, el primer hombre en el espacio, enorme, o sea, es una columna y encima ahí está Gagarin, que es también... yo creo que sí, la época soviética produjo unos monumentos súper grandes, así como que impactantes. Bueno, qué maravilla. Entonces, para todos los que quieran contactarte, tener una clase privada, que tú te apropies de esta orientación sobre la historia del arte, ¿cómo se pueden contactar contigo? Bueno, se puede hacer a través de WhatsApp o a través de Instagram también. Pues entonces compartamos tu Instagram para quienes estén interesados y vean esta transmisión en vivo o la que vamos a hacer después en diferido a través de mi canal en YouTube. ¿Cómo se pueden comunicar o contactar contigo para aprender más de la historia del arte? Clásica y contemporánea, ¿no? Sí, todo. Bueno, el Instagram es @Anna con doble N, ANNA, Milena Ga, todo así, pegado. Sí, es a través de WhatsApp, tengo un número, es ruso, entonces es +7 903 190 31 46. Entonces me escribes y me dices lo que quieres y pues seguramente te puedo ayudar. Bueno, maravillosa esta oportunidad de compartir contigo. Finalmente, vamos a cerrar con una frase que hoy se hizo muy célebre porque es una frase es una frase que la pronunció la directora de Estado de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, y que hoy la mencionó la artista colombiana Shakira, y dijo que en el infierno hay reservado un espacio para las mujeres que no apoyan a otras mujeres. Para mí es un placer apoyar tu actividad profesional, cultural, tu trabajo talentoso, dedicado, apasionado, no solo porque eres fantástica, sino también porque eres una mujer joven y sensacional, que tienes y mereces todas las oportunidades para salir adelante, para brillar, y te agradezco mucho que hayas querido compartir tu tiempo y tu conocimiento con mis redes sociales y con mis amigos y seguidores. Muchas gracias, Ana Milena. Muchas gracias a ti, fue un placer. Saludos a todos. Muchas gracias a todos y esperamos una próxima oportunidad con un invitado tan maravilloso y especial como Ana Milena García.